Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior en este sábado 11 de enero de 2025. Y a partir de este momento comienza De Película, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte. Porque la única sala de cine en la radio en nuestro país es De Película. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo en nuestras redes sociales. En X somos @caracoldepeli y también estamos en Instagram y en TikTok como @caracoldepelícula. Y esta composición corre a cargo de un británico, el maestro James Bernard, nacido el 20 de septiembre de 1925 en India, pero que se nacionalizó en el Reino Unido y que falleció el 12 de julio de 2001 en Londres, y dejó varias composiciones especialmente para el cine de terror, incluyendo largometrajes como Frankenstein, como Drácula, y esta versión para una de las tantas que se han hecho de un personaje histórico y que está muy de moda por estos días en este primer mes de 2025, Nosferatu. Y cuando se habla de Nosferatu, tenemos que referirnos a otro de los vampiros ilustres y famosos en varios medios, en la literatura, en el teatro, en las artes, en el cine. Y esta podría ser la versión poco agraciada, pero que tiene casi que el mismo origen, y es que tiene que ver con Graf Orlok, ese personaje ficticio que fue reinterpretado por el gran maestro Friedrich Wilhelm Murnau, o más conocido como Ed W. Murnau, del personaje ya muy conocido, el Drácula de Bram Stoker, pero que lo hizo con una imagen más cercana a las tradiciones del folclore eslavo. Y es el primer rostro vampírico que apareció precisamente en la gran pantalla, marcando un precedente, casi que construyendo un género, un código, el código vampírico. Y ese nombre Orlok está relacionado fonéticamente con la palabra húngara Ordok, que significa diablo. Y es que no es un secreto que mientras los personajes venidos de la mente de Bram Stoker, ese Drácula, pues era un vampiro encantador, agraciado, seductor. Por otro lado, pues ese Graf Orlok era un ser siniestro, un ser más en el campo del terror, casi que una abominación, con sus uñas extremadamente largas, con su carácter casi que famélico, extremadamente delgado, pálido, con unos ojos saltones y con una figura perturbadora. Y desde ahí en adelante pues empezaron a hacer diferentes versiones cinematográficas. Pegan primero, nace precisamente con una cinta de la cual hablaremos en pocos minutos, la de 1922, y hasta la fecha ya se han realizado 7 versiones en el cine. ¿Y por qué hablamos de Nosferatu, de Graf Orlok? Porque precisamente uno de los grandes estrenos por estos días, y que seguramente tendrá una presencia importante en la próxima edición de los premios Oscar, es la más reciente versión de Nosferatu, donde pues aparecen personajes muy importantes y con la dirección de uno de los verdaderos maestros del terror reciente, el señor Robert Eggers, responsable entre otras películas de The Witch. Pero tendremos todo este sábado aquí en De Película de Caracol Radio, en este especial para hablar de las versiones en el cine de Graf Orlok o Nosferatu. Y con estos sonidos que hacen parte de su música incidental, porque es una película silente, y es que tiene más de un siglo, sí, viajamos más de 100 años atrás en el tiempo, hasta 1922, con un largometraje en blanco y negro, insisto, silente, acompañado de esta música que tenemos de fondo, una película que está disponible completa, remasterizada en 4K en YouTube y subtitulada para los que quieren conocer más de la historia del cine como tal y de Graf Orlok o Nosferatu,
Pues aquí tenemos esta primera versión de 1922 de 1 hora 34 minutos de duración, titulada Nosferatu, Symphony des Grauens. Sí, Nosferatu, Eine Symphonie des Grauens, una película de uno de los grandes realizadores de la historia, el gran maestro F.W. Murnau, nacido el 28 de diciembre de 1888 en Alemania, también guionista. Pues este hombre hizo una de las grandes producciones, adelantadísima a su tiempo por el trucaje, por los efectos visuales y por ser uno de los precursores precisamente de los ángulos, de los movimientos de cámara, y eso lo hizo en Sunrise, A Song of Two Humans, o Amanecer, esa mítica película también silente y en blanco y negro de 1 hora 34 minutos de 1927. También hizo Tabú, y en 1922 nos presentó esa reinterpretación de la obra de Bram Stoker a través de su largometraje Nosferatu. Y aquí el gran protagonista de esta historia, un hombre nacido el 6 de septiembre de 1879 en Berlín, en Alemania, el actor Max Schreck, que murió en 1936, que participó también en El Mercader de Venecia, una película de 1923, y en Una mujer como ninguna de 1933. Sí, él aquí interpretaba a ese conde, a Graf Orlok. Y en el reparto estaban Alexander Granach, Gustav von Wagenheim y Greta Schroeder. Bueno, ya pasando a esta historia, a esta reinterpretación, insisto, por parte del maestro alemán F.W. Murnau, pues el año es 1838. Aquí aparece el espacio geográfico de la ciudad de Wisborg, donde viven felices el par de tortolitos, un joven de apellido Hutter y su esposa Elaine, que hasta ese punto y hora pues están tratando de iniciar una vida próspera como pareja. Y este hombre se dedica a ser agente inmobiliario, y su jefe decide enviar a este joven Hutter a Transilvania para cerrar un negocio con un misterioso conde, con el conde Graf Orlok, y se trata de la venta de una finca ubicada precisamente en Wilsborg, que pues es una casa que tiene ciertos aspectos que la hacen terrorífica y que no es del gusto de los habitantes de esa región, porque se tejen todo tipo de especulaciones, de leyendas acerca de sucesos poco afortunados a las personas que visitan allí. Y durante el largo viaje, Hutter pernocta en una posada donde pues ve acerca de la cultura popular, pero especialmente del miedo que le tienen sus habitantes a los vampiros, y allí se encuentra en su habitación pues una serie de tratados, de recortes y de documentos que tienen que ver precisamente con el tema vampírico. Y una vez ya en el castillo es recibido por este peculiar y terrorífico conde, y al día siguiente Hutter amanece con 2 pequeñas marcas en su cuello, que interpreta como picaduras de mosquito. Él simplemente dice que se trató de un animal y no precisamente de un ser del terror. Y una vez firmado el contrato, descubre que el conde es en realidad un vampiro, un ser de la noche, un chupasangre, uno de estos muertos vivientes, y al verle partir hacia su nuevo hogar, Hutter teme por él, y ahí se teje una historia de un amor que ha perdurado en el tiempo, que siente precisamente Graf Orlok por la compañera sentimental de este agente inmobiliario. Sí, las imágenes están impecables en esta restauración que, insisto, ustedes pueden encontrar en YouTube, remasterizada en 4K, para ver. Pues no todo el público es muy amigable con el cine silente, con el cine en blanco y negro, pero insisto, para conocer más del cine pueden darse la oportunidad, y está de forma gratuita. La película fue prohibida en Suecia por su excesivo contenido de terror. La prohibición se levantó hasta 1972.
Todas las copias y negativos conocidos fueron destruidos en virtud de los términos de un acuerdo judicial interpuesto por la viuda de Bram Stoker. La película volvería a aparecer posteriormente en otros países a través de bobinas de segunda generación. Y después de más de 102 años, en las ciudades de Bismarck y Lübeck, prácticamente todos los exteriores siguen intactos. Se conservó como si fuera un estudio para la posteridad. Y la película se basó vagamente en el libro de Bram Stoker, pero se cambiaron los nombres de los personajes en un intento de evitar acciones legales que fracasaron. Los subtítulos se tradujeron al francés y cuando la película llegó a los Estados Unidos al inglés, se utilizaron los nombres originales de los personajes de Bram Stoker. Mientras tanto, las copias originales se destruyeron debido a la acción legal, por lo que se perdieron los subtítulos originales. La versión estadounidense se envió al Reino Unido y luego se tradujo de nuevo al alemán para su estreno allí. Cuando los restauradores estaban a punto de hacer una versión definitiva, buscaron en varios archivos. Infortunadamente, todas las copias que encontraron tenían los subtítulos cambiados, por lo que perdieron la esperanza de poder recuperar los originales. Más tarde oyeron hablar de una buena copia en un archivo de Alemania del Este. Cuando llegaron allí descubrieron que la copia había sido prestada. A los restauradores se les ofreció echar un vistazo a otra copia del archivo que no se consideró tan buena como la primera. Cuando los restauradores observaron esa copia, descubrieron que tenía los subtítulos originales. Había estado allí durante medio siglo y nadie se había dado cuenta. Estos sonidos pertenecen a esa primera versión de 1922, Nosferatu, de F.W. Murnau. Jovencito, usted es como los aldeanos, que no pueden ubicarse en el alma de un cazador. Y con una pausa de más de medio siglo, se volvió a rodar, a poner en escena en el cine una versión de Nosferatu. Y llegó en 1979, una película que también ustedes tienen disponible en YouTube, completa e incluso doblada al español latino, como escuchamos aquí estos sonidos de fondo, un largometraje alemán de 1 hora 47 minutos de duración, titulado Nosferatu Phantom der Nacht o Nosferatu Vampiro de la Noche. El cuchillo es viejo, podría estar sucio. Puede envenenar su sangre. Por favor. Y aquí la dirección corrió a cargo de otra leyenda del cine, un hombre nacido en Baviera, en Alemania, el 5 de septiembre de 1942, el maestro Werner Herzog, el mismo hombre que hizo Aguirre, La cólera de Dios, también Fiscarraldo y esta versión de Nosferatu, y que tenían como común denominador a su actor fetiche, un hombre con el cual literalmente se iban a los golpes, se pegaban unas muendas en el set, discutían, se tiraban todo tipo de cosas, pero es que el único que tenía el poder, la potestad de lidiar con ese genio loco, con lo intransigente y radical que era Klaus Kinski, era precisamente el señor Werner Herzog. Y el gran protagonista de esta historia, aquí interpretando al conde Drácula, y ya les cuento por qué aquí se llama Drácula, era precisamente Klaus Kinski, nacido en 1926 en Danzig y que murió en 1991. El actor fetiche de Herzog y también estuvo en La muerte tenía un precio de 1965. Sentémonos un momento. Ay, Dios mío, y una actriz francesa nacida el 27 de junio de 1955 complementaba el elenco, la preciosa Isabelle Adjani, que estuvo en La pasión de Camille Claudel y también en La posesión, y aquí interpretaba en 1979 a Lucy Harker. Y el reparto lo complementaba un tremendo actor que infortunadamente ya falleció, Bruno Ganz. Ustedes lo pueden recordar por ser Adolf Hitler en la película La Caída, esa maravillosa producción, o El hundimiento de 2004, y también estuvo en esa sensacional producción de 1987, El cielo sobre Berlín. ¡Qué cuello tan adorable! Es mi esposa, Lucy. Su mano está helada. Sí, y aquí básicamente se cambiaron los nombres, pero la película conservaba el título de Nosferatu, Vampiro de la Noche, y la fisonomía del personaje central Nosferatu era la misma que se había puesto medio siglo atrás en la obra de Murnau, con ese personaje de aspecto terrorífico, de uñas largas, de tez extremadamente blanca
y de un aspecto poco agraciado, muy al estilo precisamente de la obra de Murnau. Y aquí el nombre es el Conde Drácula porque de nuevo venía esa reinterpretación, pero todo tenía como génesis la obra de Bram Stoker. Y aquí se cambiaba el nombre, el agente inmobiliario era Jonathan Harker, el rol a cargo de Bruno Ganz, y la amada era Lucy Harker, de la preciosa Isabel Adjani. Y la adaptación pues fue de la famosa novela de Bram Stoker, toma como punto de referencia la adaptación de Murnau, y aquí Jonathan Harker viaja desde Wismar a Transilvania para visitar el castillo del legendario Conde Drácula. Aquí no es Graf Orlok, es Drácula, a quien pretende venderle una mansión en su ciudad. Y atraído por una fotografía de Lucy, la mujer de Harker, este Nosferatu, interpretado por Klaus Kinski, parte inmediatamente hacia Wismar, llevando con él la muerte y el horror, muy al estilo de lo que se muestra con la llegada de las ratas a la ciudad, espacio geográfico de la versión de 2024. De la semilla de Belial nace el vampiro, que se alimenta con sangre de humanos, quien irredento hace su refugio en cuevas, tumbas y féretros llenos con tierra sin bendecir de los cementerios. La película da a entender en varias ocasiones que el castillo de Drácula existe en una especie de mundo onírico de sombras, y es esta en realidad en la que se encuentra Harker al principio de la película. Esto se da a entender por las declaraciones de los gitanos de que el castillo de Drácula es de hecho unas ruinas que se ven al ponerse el sol, aunque Harker se encuentra en un castillo completamente intacto. El propio Harker incluso señala que el castillo no parece real y está embrujado por una imagen de un niño que toca el violín y que sugiere que es un fantasma o un espectro. Y Werner Herzog decidió restaurar los nombres originales, no Graf Orlok, sino el Conde Drácula, de los personajes el día en que expiraron los derechos del autor de Drácula y que todavía seguía el modelo cinematográfico establecido por Nosferatu de 1922 de F.W. Murnau. Y Klaus Kinski, que aquí tiene un trabajo de maquillaje impresionante, una película con un aspecto muy teatral, con un diseño de producción casi que del alma mater, y que es en color a color, pues tenía que pasar aproximadamente 4 horas al día maquillándose. Cada día de rodaje había que cambiar las orejas de látex porque se destruían al quitárselas. Kinski, conocido por sus violentos ataques de ira diarios, tenía una muy buena relación con la maquilladora japonesa Reiko Kruk y era extremadamente paciente y se comportaba bien durante el maquillaje. El propio Kinski dijo sobre el maquillaje que odiaba que lo maquillaran excesivamente para un papel, pero que para el papel de Drácula o Nosferatu era importante, así que se lo tomó con calma. Kinski estaba tan perturbado por su apariencia con el maquillaje que evitaba mirarse en los espejos durante el rodaje. Estos sonidos, disponibles, insisto, en YouTube, pertenecen a la versión de 1979, Nosferatu, el vampiro de la noche. Tiene un poco de fiebre. In reply to your letter, you must know that I have dedicated my whole life to the study of Nosferatu. From his earliest origins in Transylvania 10 centuries ago, to his mysterious disappearance in Venice during the Carnival of 1786. Y casi una década después, en 1988, se hizo una especie de secuela muy exótica, muy atípica, respecto de la producción de El vampiro de la noche de 1979. Y estos sonidos pertenecen a un largometraje de 1 hora 37 minutos de duración de 1988 con la dirección de Augusto Caminito y el propio Klaus Kinski, con la película Nosferatu a Venezia o Nosferatu en Venecia, Príncipe de las Tinieblas. Sí, el espacio geográfico no podía ser otro que la maravillosa ciudad italiana en las aguas, que siempre o la mayoría de las veces termina viéndose inundada y que algunos expertos hablan de su desaparición en pocos años. Y aquí en la dirección, pues a cargo de Klaus Kinski y un hombre nacido en Nápoles, Italia, Augusto Caminito. Él había nacido en 1939, murió en 2020. Había realizado otros trabajos como Laguna y Per Sempre, una película de 1991. Y esa tremenda voz que escuchamos, cuyo personaje aquí era el profesor París Catalanio,
estaba a cargo de una gran leyenda del cine, ganador del Oscar de la Academia, el maestro Christopher Plummer, nacido en Canadá, en Ontario, en 1929, que falleció en 2021. El hombre que estuvo en Beginners y en una sensacional, extraordinaria película, The Man Who Would Be King, el hombre que quería ser rey, al lado nada menos y nada más que de Michael Caine y de Sir Sean Connery. Esa maravillosa producción, una de las mejores películas de aventura en toda la historia. Bueno, interpretó a Jean Paul Getty en la película Todo el dinero del mundo del año 2017. Y ya pasando a la historia de esta atípica versión de Nosferatu, que se convirtió en una secuela, pues la historia nos llevaba precisamente a la ciudad de las aguas, a Venecia, y después de ser resucitado por un grupo de gitanos, este Nosferatu, interpretado por Klaus Kinski, viaja a esta ciudad donde termina seduciendo a una princesa y se enfrenta a un cazador de vampiros, a un hombre que le ha seguido la pista, precisamente el profesor Paris Catalano. Y en esta película aparecían, entre otros, Giorgio Boyagis, también Bárbara de Rossi, y nada menos y nada más que su majestad Donald Pleasence, el hombre que estuvo como el presidente de los Estados Unidos en la película Escape de Los Ángeles. Y Klaus Kinski tenía previsto repetir su personaje de la película de Werner Herzog, Nosferatu, el vampiro de la noche de 1979, con el mismo maquillaje, la cabeza calva, la piel blanca como la tiza, los dientes salientes, las uñas largas, su aspecto famélico, su aspecto terrorífico, muy al estilo de la película del 22, pero sin embargo, muy al estilo de Klaus Kinski, genio y figura hasta la sepultura. El actor llegó al set de rodaje luciendo el pelo largo y declaró que no tenía ni la más mínima intención de volver a pasar por esas dolorosas sesiones de maquillaje. Por eso Nosferatu no se parece en nada al personaje original del 22. What did you think of my letter? I'm afraid it was too vague. Y en un principio Amanda Sandrelli interpretó el papel de María Canins, pero de nuevo el señor Klaus Kinski obligó a los productores a despedirla. Cuando Anne Netsch visitó a su novio, Giorgio Boyagis, uno de los intérpretes de esta película, el doctor Barneval, pues el señor Kinski le dijo, oiga, qué mujer tan hermosa, y simplemente le echó un piropo. Y después se reunió con los productores del señor Kinski y les dijo, tienen que contratarla. Esta mujer, Anne Netsch, finalmente interpretó una escena de sexo desnudo con Kinski para esta película. Y según Luigi Cosi, uno de los involucrados en la producción de Nosferatu en Venecia, hubo un momento durante el cual todo el equipo abandonó el set en protesta contra Klaus Kinski, quien después de hacer las pataletas usuales le tocó disculparse por su comportamiento neurótico, porque era un hombre que tiraba las cosas al piso, que utilizaba palabras de grueso calibre y que maltrataba a todo tipo de personal. Pues llegó hasta el punto donde la producción se paró y todos al unísono dijeron, no más, no rodamos con este patán, no seguimos adelante. Y el hombre le tocó, como los perros con el rabo entre las patas, disculparse con el equipo y poder terminar esta película que pues fue ampliamente criticada y que la incluimos en nuestro conteo porque aquí de nuevo aparece el personaje de Nosferatu, aquí el príncipe de las tinieblas, o Nosferatu en Venecia de 1988. Did you search for vampires? We crossed the border into Czechoslovakia a few hours into our journey. Apparently, Herr Doctor has already filmed some of the exteriors there. He has? You didn't know? No. Strange. Well, you can assume we'll be filming all of Hutter's scenes there. The scenes between him and the vampire. I thought Dracula lived in Transylvania. Strictly speaking, this is not Dracula. The author's widow wouldn't sell us the rights to the novel. So who's playing? Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio en este sábado 11 de enero de 2025 y seguimos en nuestro especial acerca de Nosferatu a propósito del reciente estreno, de la presencia en la cartelera de una nueva versión de este mítico personaje, una reinterpretación de el Conde Drácula. Y este diálogo es muy importante.
Y es que precisamente en esta película del año 2000, los personajes hablan acerca de el conde Drácula y un hombre pues hace el alto y le dice a una de las mujeres: no podemos hablar del conde Drácula como tal porque la viuda no nos vendió los derechos. Se refiere precisamente a la viuda de Bram Stoker, y de ahí en adelante pues el señor F.W. Murnau junto con su equipo de producción decidieron bautizar a esta nueva versión vampírica como Graf Orlok o como Nosferatu. Furthermore, we will only film him. Y solo rodaremos con él de noche, dice en este diálogo. Y es que estos sonidos en su idioma original pertenecen a una sensacional producción que podríamos catalogar como el detrás de cámaras en modelo de película de Nosferatu de 1922. Y llegó en el año 2000, en 1 hora 32 minutos de duración, con la dirección de E. Elias Merhige. La película Shadow of the Vampire, o La Sombra del Vampiro. Yes, sir. I love the cinema. Friedrich, I just realized this morning our financiers, they don't know what picture you are making. Are you happy? Ni los actores, ni el equipo de producción, ni nadie sabe qué tipo de película es la que estás haciendo, dice uno de los personajes de esta historia, y al que le habla es nada menos y nada más que a Friedrich Wilhelm Murnau. Friedrich Wilhelm Murnau. Sí, ahí está, Friedrich Wilhelm Murnau. Y ese rol lo interpretaba... Sí, una de las voces que escuchamos ahí. La maravillosa voz que también es muy reconocido por leer poemas, Su Majestad John Malkovich. Pues es que cuando digo que esta versión de Shadow of the Vampire, o La Sombra del Vampiro, de 2000, es un detrás de cámaras de la película del 22, pero que a su vez es una película como tal, pues recrea de tamaña forma el año de 1921, y es que para hacer Nosferatu, F.W. Murnau, interpretaba aquí por John Malkovich, ha decidido contratar a Max Schreck, que es interpretado por el señor Willem Dafoe, un vampiro auténtico. Sí, esto hace parte de la leyenda que creó la película de 1922, y se decía que Max Schreck en realidad era un vampiro y que por eso tanto realismo en su rol. Y trata de justificar ante el equipo de rodaje el peculiar comportamiento de Schreck, explicando que se trata de un actor formado por el mismísimo Stanislavski. Because we have the moving picture, our paintings will grow and recede. Our poetry will... Ahí está, qué voz, por Dios, qué voz la del señor John Malkovich. Y si Schreck es capaz de actuar siguiendo las directrices de Murnau y de controlar hasta el final sus primitivas necesidades, recibirá como premio el saborioso cuello de Greta, la protagonista de la película. Y en el rodaje, pues, estaba, además de Willem Dafoe y John Malkovich, también Udo Kier, que alguna vez fue villano Bond, Cary Elwes, el hombre de Saw, el juego del miedo, juego macabro, y también Catherine McCormack, que era Greta Schroeder y que era la dueña de ese cuello que iba a morder como premio más Schreck, o el famoso Graf Orlok. Looks like blood. Basada en parte en una leyenda que afirmaba que más Schreck era en realidad un vampiro, motivo por el cual interpretó también a Graf Orlok o al conde Drácula. Algunas variaciones de la leyenda sugieren que Nosferatu de 1922 fue la única película que Schreck hizo, aunque en realidad ya era un veterano del cine y del teatro cuando se rodó Nosferatu, y aparecería en muchos papeles no vampíricos antes de su muerte de 1936, pero como en ese tiempo apenas se podía recurrir a la prensa, pues empezaron a crecer los rumores y esa historia terminó convirtiéndose en un mito y en una leyenda. La interpretación de Max Schreck por parte de Willem Dafoe fue nominada a un premio de la Academia. Esta es la única vez que alguien ha sido nominado por su interpretación de un vampiro. How long have you been here? Not long. Don't tell me we have a busy schedule tomorrow. Don't tell me. La frase de Murnau, si no estás en el encuadre no existes, es una parafrase de un consejo que el verdadero Murnau le dio al joven Alfred Hitchcock cuando este visitó los estudios de UFA en Berlín antes de hacerse famoso. Hitchcock nunca olvidó este consejo y lo siguió citando cuando hizo su última película a mediados de los años 70. El uso de la cita en el contexto de La Sombra del Vampiro es una distorsión de lo que el verdadero Murnau quiso decir. You're looking at them.
Y esta fue la primera película que produjo Nicolas Cage. Y Willem Dafoe fue contratado como el Duende Verde en Spider-Man después de que los productores vieron su actuación en esta película. La producción del año 2000, muy, muy recomendada, que insisto, si ustedes quieren conocer más del Nosferatu de 1922, pues qué mejor que ver un detrás de cámaras en modelo de película con todos los secretos que se tejieron alrededor de esa mítica cinta del 22 en Shadow of the Vampire o La Sombra del Vampiro con John Malkovich y con Willem Dafoe. We have just acquired a dear new client. He intends to purchase a residence in our fair city, and he wishes for you to deliver all the papers to him personally. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio en este sábado 11 de enero de 2024 y seguimos hablando de Nosferatu. En este especial ya viajamos atrás en el tiempo más de un siglo hasta 1922. También pasamos por la versión de 1979 y la del 88, ambas protagonizadas por Klaus Kinski. En 2000 se hizo lo que podríamos tildar como un detrás de cámaras con John Malkovich en la cinta La Sombra del Vampiro. Y también hay que decir que en 2020, en unos dibujos animados muy experimentales, muy básicos, muy de la vieja escuela, se hizo una versión animada de más de 1 hora de duración recogiendo la historia de Nosferatu de Graf Orlok en la película, que tenía un título pues llamativo porque mezclaba dos términos en una misma palabra: Reanimated, por reanimar ese viejo vampiro en una nueva versión, y también por tratarse de una cinta animada. Eso sucedió en el año 2020 con Nosferatu Reanimated, y estos sonidos que tenemos de fondo pertenecen a una película que verá la luz directamente en el streaming, que se estrenó o se produjo casi que a la par con la película que nos inspira este gran especial de 2024, Nosferatu, pero esta se tituló A Symphony of Horror. Nosferatu, A Symphony of Horror, o La Sinfonía del Horror, una película dirigida por el señor David Lee Fisher, un hombre que también es guionista y que pues ha tenido cierta predilección por retomar grandes clásicos del cine de terror y hacer versiones con muy poco presupuesto. Ya en el 2005 se había metido nada menos y nada más que con una cinta clásica del expresionismo alemán, El Gabinete del Dr. Caligari. En 2005 hizo esta película, aunque recibió una lluvia de críticas, y ahora hace lo propio con esta Nosferatu de 2023, también de 2024. Y aquí el gran protagonista de esta historia, un reconocido actor nacido el 24 de mayo de 1960 en Indianápolis, en los Estados Unidos, que estuvo en La Forma del Agua, que estuvo en El Laberinto del Fauno. En esos dos papeles pues lucía completamente maquillado y no se reconocía para nada su rostro. También estuvo en The Golden Army, en Hellboy, en la segunda entrega, el actor Doug Jones, que aquí en esta Nosferatu interpretaba precisamente al conde Graf Orlok. Sí, una película, insisto, que se ve muy, muy pobre en su presupuesto, que utiliza generosamente la pantalla verde y que trata de recrear esos escenarios de Transilvania, pero con muy pocos recursos. Y el reparto de esta cinta de David Lee Fisher lo complementan Sarah Carter, una actriz nacida en Ontario, Canadá, el 30 de octubre de 1980, que estuvo en Todos los días de mi vida y también en In Her Name, un largometraje del año 2022, pero su más reconocido rol fue el de Margaret en 50 episodios en la serie Fall in the Skies. Y ya pasando a la historia, pues básicamente retoma los mismos escenarios. El agente inmobiliario Thomas Hutter, interpretado aquí por Hermes Cooper, pues recibe una orden directa de su jefe para que se desplace a una vieja ciudad y entre en contacto con un hombre
que resulta siendo perturbador y que vive alejado de las concentraciones urbanas y que por lo general solo da la cara en las noches. El conde Orlok, interpretado por Doug Jones. A partir de ese momento pues viene esta insana relación entre Hutter y Orlok, y todo porque este temible conde vampírico pues termina enamorado de la compañera sentimental de Thomas Hutter. De ahí en adelante se construye esta historia que verá la luz en las plataformas y que pues palidece en muchos aspectos en su elenco y sobre todo en su parte visual respecto a la más reciente versión, que es el gran estreno de esta semana, Nosferatu modelo 2024. Soon my master will be here to take all your lives. Y esta cinta, A Symphony of Horror, utilizó los nombres de los personajes de la Nosferatu original de 1922. Y esta película tardó casi 10 años en estrenarse. Y para su poca fortuna coincidió con el estreno del remake que nos inspira este especial a cargo del maestro Robert Eggers. Y la película utiliza, como les decía, una pantalla verde para insertar fondos coloreados de la película original encima de la acción en vivo, un proceso que Fisher usó previamente para su remake del Gabinete del Dr. Caligari. O sea, básicamente lo que hizo el señor Fisher fue tomar la película original, aplicarla como fondo sobre pantalla verde, y por eso luce con esos escenarios, pero pues ahí la mezcla como que no termina de salir bien y se ve muy de bajo presupuesto. Lo mismo hizo con el Gabinete del Dr. Caligari, por eso pues fue blanco de críticas. Esta la incluimos en nuestro conteo, también es muy reciente, se trata de Nosferatu, A Symphony of Horror. Indeed, there may be some sweat, perhaps even a bit of blood. En De Película, el estreno. Come to me. Y precisamente con estos sonidos de su tráiler en su idioma original hablamos del gran estreno de esta semana, de este mes y de este 2025, una película que empieza a recibir los mejores comentarios y que reversiona a uno de los grandes personajes en toda la historia del cine. En 2 horas 12 minutos de duración navega con propiedad los terrenos del misterio, el horror, la fantasía y el cine vampírico, con la película que se titula simplemente Nosferatu. The stench of their bodies was horrible. Muchos hablan de el señor Jordan Peele como el gran maestro del terror después de que hizo Get Out o Déjame Salir, pero si hay algún gran maestro del cine terror contemporáneo, es el hombre nacido el 7 de julio de 1983 en New Hampshire, en los Estados Unidos, el gran Robert Eggers, que también es diseñador de vestuario, de producción, y aquí sí que lo demuestra con creces, y además guionista y realizador. Pues este hombre tiene en su filmografía nada menos y nada más que la sensacional película de 2019, El Faro, en blanco y negro, con Willem Dafoe. También hizo la extraordinaria The Witch o La Bruja en 2015 con Anya Taylor-Joy. Hizo El Hombre del Norte, una impresionante cinta de 2022, especialmente en su diseño de producción, en su puesta en escena, y viene en este 2024 con el remake de Nosferatu. Y lo hace con un tremendo actor que definitivamente cada vez demuestra más su versatilidad, su valía, su talento. Lo vimos en It, en Barbarian. Bueno, hizo un papel innecesario, pero es que también lo hablábamos en otro programa aquí en De Película, que hay producciones que no necesitan una nueva versión y menos una que trascendió por todo lo que significó la muerte de su protagonista en medio del rodaje, como fue El Cuervo, la película con Brandon Lee, y el señor del cual les hablo, Bill Skarsgård, nacido en Suecia en 1990, pues infortunadamente ahí tiene un lunar en su carrera al protagonizar ese Cuervo modelo 2024, pero aquí vuelve por la senda del triunfo siendo el conde Orlok. Y la gran protagonista de esta historia, hablando de las mujeres, es Lily Rose Depp, nacida en Francia. Ella nació el 27 de mayo
Y en el pasado la vimos en Thugs, esa película del año 2014, una cinta también de terror. Aquí ella interpreta a ese amor de dos hombres, de Thomas Hutter y del Conde Orlok, a Ellen Hunter. Standing before me. Sí, ahí está hablando precisamente Lily Rose Depp. Y los otros tres grandes actores muy reconocidos, uno de ellos nacido en Inglaterra, el señor Aaron Taylor Johnson, el famoso Kick-Ass. También aparece Nicholas Hoult, sí, que ya había estado en una película que tenía que ver con vampiros, al lado de Nicolas Cage, que estuvo en Mad Max Fury Road y que empezó a trasegar en el mundo cinematográfico como Marcus, al lado de Hugh Grant en la película A Big Boy del año 2002. Y el otro, pues sí, ya había trabajado con Robert Eggers, nacido en Wisconsin en 1955, el gran maestro Willem Dafoe, que, como les decía, ya tenía una relación con Nosferatu al rodar la película La sombra del vampiro. Y aparece una talentosísima y preciosa mujer, puede ser uno de los rostros más hermosos en la actualidad del cine de Hollywood. Es tan linda que saliendo calva en Deadpool and Wolverine lucía absolutamente preciosa. Ella empezó a despuntar en El amante de Lady Chatterley, también en una serie Asesinato en el fin del mundo, y pues en Deadpool and Lobezno o Wolverine o Guepardo estuvo como Cassandra Nova, y aquí ella interpreta el papel de Anna Harding. Se trata de la preciosa británica nacida en Kent, Emma Corrin. Bueno, y el reparto lo complementan entre otros Simon McBurney y Ralph Ineson. Y ya pasando a la historia, pues sí, se retoman muchísimos aspectos de la cinta del 22. Y aquí en un principio pues está esa pareja que integran Thomas Hutter y Ellen Hunter. Ella pues es una mujer que es hogareña, que está profundamente enamorada de Thomas y que además pues está próxima a traer una criatura al mundo. Él pues está tratando de que esa relación esté en su mejor momento y que tenga todos los recursos económicos para que no pasen a fugias. Por eso allí es uno de los agentes inmobiliarios más importantes de su firma, de su compañía, y por eso su jefe, tratando de que él tenga unos mejores ingresos, le dice que sí, que él puede ascender en la firma, pero que tiene que hacer un viaje que lo va a alejar por muchos momentos, por muchos meses incluso, de Helen, y que tiene que viajar a un viejo paraje para reunirse con un hombre que tiene unas exigencias algo particulares y que quiere comprar uno de los terrenos más difíciles de vender, y se trata del Conde Orlok, que aquí es interpretado por Bill Skarsgård. Pues bien, este hombre, a pesar de que trata de convencer a Helen y de decirle que es lo mejor y que su ausencia pues no va a ser tan prolongada, pues a regañadientas termina visitando a este conde en su camino. Y aquí la película de Robert Eggers toma ahí su tono de road movie o película de carretera, porque el desplazamiento de Thomas Hutter a esa vieja Transilvania pues pasa por diferentes parajes, y allí de primera mano va a involucrarse con el pueblo gitano, que es uno de los promotores de ese folclore eslavo, de esa cultura, de ese temor, pero también de cierta admiración que sienten por esa figura vampírica, por la del Conde Orlok. Ellos empiezan a advertirle en no muy buenos términos que lo mejor es que se vaya, que ellos no soportan a los extranjeros, que lo mejor es que definitivamente no trate de seguir avanzando, pero él por supuesto tiene que cumplir con su cometido, y finalmente termina en ese castillo conociendo a ese temible conde. It is like a dream. It was our wedding. Sí, es como un sueño, dice la protagonista, y es que la película también toma ciertos aspectos oníricos, porque uno de los vínculos que sostiene
precisamente Helen con ese conde Orlok tiene que ver a través de los sueños, aunque yo diría más que de las pesadillas, porque esta mujer termina prácticamente en una especie de posesión completamente perturbada, afectada emocional y físicamente, y de ahí en adelante pues también el otro que va a sufrir las consecuencias es el propio Thomas. Prácticamente este conde Orlok hace lo que quiere con esta pareja de tortolitos, y él precisamente cuando lo visita, una de las exigencias de Orlok es decirle que él tiene que ser no un agente inmobiliario, sino un hombre sumiso, casi que un esclavo, y todo pues tratando de llevar los deseos de este oscuro conde. Y de ahí en adelante la historia sigue la misma línea. Él termina mordido, y aquí se agregan dos personajes que resultan siendo importantes: el de Friedrich Harding, que es interpretado por Aaron Taylor Johnson, que es el compañero sentimental de Anna Harding, que es Emma Corrin, y que ellos se encargan del cuidado de Ellen mientras Thomas está en esa ausencia visitando a este conde. Y lo que sucede a partir de ese momento es una película con la destreza y la maestría de Robert Eggers, narrada en dos escenarios: en la relación entre Thomas y el conde Orlok, a varios kilómetros de distancia, en la casa donde se encuentra Helen con la pareja de los Harding. Y allí empiezan a mezclarse las dos historias ya casi que en el clímax y en el tercer acto, y donde vamos a ver pues un colofón muy bien logrado, y donde ya el conde Orlok hace de las suyas y prácticamente llega a los aposentos de Helen en ese final que resulta siendo sorprendente. I've never shared my secret with any soul. Los exteriores del castillo de Orlok se rodaron en el castillo de Hunedoara, también conocido como Castillo de Corbin, un castillo rumano ubicado en Transilvania y uno de los castillos medievales más grandes que se conservan en Europa. Además es el castillo donde Vlad Drácula estuvo preso durante un breve periodo. Y según Bill Skarsgård, su voz fue el aspecto en el que más trabajó, y pasó 6 semanas antes del rodaje sin hacer mucho más que grabarse, y en el set seguía haciendo diferentes ejercicios. Él trató de que sonara como un canto gutural mongol, y para él fue una completa locura, pero se sintió muy satisfecho después de terminado el trabajo. Por eso pues, yo tengo sanas discusiones con las personas con las que hablo de cine, porque muchos prefieren, para evitar el tema de los subtítulos, las películas dobladas al español latino. Pero en este tipo de interpretaciones, y en la mayoría, pues no hay nada como uno asistir a la película en su idioma original para tratar de capturar la esencia de la interpretación, no solo en la parte visual, sino en la parte sonora. Y es que aquí de verdad resulta siendo perturbadora la voz de Bill Skarsgård, precisamente en su personaje en inglés. Y el propio Skarsgård entrenó con un cantante de ópera para bajar su voz a una octava y para hacer que la voz del conde fuera lo más profunda posible. Y cuando este hombre aparece en las sombras, porque es una película que juega mucho con las sombras, pues resalta más esa voz e, insisto, le aporta mucho más a ese personaje. Y las escenas del castillo se rodaron en el castillo también de Perstein, en República Checa, el mismo lugar que utilizó la película Nosferatu, Vampiro a la Noche de 1979, de la cual hablamos, del gran Werner Herzog. Y hay una escena en la cual Willem Dafoe le tocó estar ahí en medio de 2000 ratas vivas. Una escena que resulta siendo muy muy realista para los propósitos de Robert Eggers. Y bueno, y pasando a lo que nos deja esta producción, el metraje no se siente, es una película que avanza a un muy buen ritmo, tiene esos dos escenarios muy bien diferenciados, pero que se complementan el uno al otro, de las dos parejas, podría decirse, la de Helen con los Harding y la de Orlok con el propio Thomas Hutter. A esto se le suma ese impecable, y es que aquí sí está la impronta, la firma de Robert Eggers en ese diseño de producción, donde algunas escenas parecieran en blanco y negro, donde otras pues son a color, donde otras tienen el uso casi que de luz natural, con una oscuridad muy bien marcada, con unos guiños al expresionismo alemán, donde se hacen unos primeros planos a los rostros de los protagonistas, donde se utiliza también
algunas escenas que parecieran ser iluminadas con velas, pero a esto también se le suma, y es uno de los momentos más importantes del metraje, cuando precisamente llega la maldad, donde uno de los lugartenientes, de los subalternos, que es un completo demente, que aquí hace un gran trabajo este actor, pues empieza a anunciar la llegada del verdadero mal, casi que del diablo, a esa ciudad, a ese espacio geográfico donde está Helen con los Harding, y la ciudad se llena de ratas, que era donde participaba Willem Dafoe con más de 2000 de estos animales, pero esas calles, ese lugar tétrico, pues resulta muy bien logrado por parte de Eggers, que es un mago definitivamente en el diseño de producción, y también lo hace muy bien como director. También los actores hacen su mejor trabajo. Bill Skarsgård pues no luce como el Nosferatu que conocimos de 1922, pero resulta siendo interesante su trabajo. Nicholas Hoult pues hace lo propio, ya se viene como Lex Luthor, pero aquí también lo hace muy bien. Y esta actriz pues también tiene su parte, Lily Rose Depp, especialmente en esos momentos donde tiene que demostrar que está siendo víctima de ataques de posesión, de locura, de pánico, de ansiedad, de todo esto, lo transforma muy bien. Así que, pues, los que ya conocen la historia van a encontrar algunos elementos adicionales, los que no, pues van a tener un plato importante en el cine de terror, una de las grandes películas de ya, que empieza con pie derecho este 2025, si hablamos de Nosferatu, la producción de Robert Eggers, con un tremendo reparto donde aparecen Willem Dafoe, Bill Skarsgård, Aaron Taylor Johnson, Emma Corrin y Willem Dafoe.